nunca fallar, Señor. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, te pedimos, guárdanos en tu presencia. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en mí tu corazón. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo,
mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Oh, Dios, no hay nadie como tú, Señor. No quiero volver Buenos días, bienvenidos al culto dominical.
Gracias a Dios podemos estar juntos por este medio una semana más para honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestras alabanzas y con el estudio de su palabra. Vamos a encomendar este tiempo en oración. Amado y bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión, por esa misericordia con la que nos mantienes vivos todavía. Bendito Padre, queremos rogarte que tú perdones nuestras vidas de todo pecado, que nos ayudes a andar en tus pasos, haciendo tu voluntad, obedeciendo tu palabra y honrándote en cada acción, pensamiento, palabra que hagamos con nuestras vidas. Queremos rogarte por los hermanos que están enfermos, que tú tengas misericordia, que tu mano sanadora actúe con amor, con poder, con ayuda para sanar toda enfermedad, Señor, para ayudar en toda necesidad, problemas económicos, familiares, legales, laborales. Señor, ayúdanos, sosténnos, llévanos a través de estas dificultades, creciendo en fe, en conocimiento y en confianza en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, oh Padre. Te damos gracias por la ciudad donde vivimos y te rogamos que tú seas tocando los corazones de este pueblo para que te busquen cada día más y que tus hijos cumplamos más efectivamente la labor evangelizadora, la gran comisión que tú nos encomendaste. Te rogamos también por nuestro país, que tú tengas misericordia de los que están padeciendo por esta pandemia, los que están en crisis económica, Señor, falta de trabajo, tanta corrupción, el ambiente electoral tan desagradable que tenemos, Señor. Ten misericordia de nuestro país. Oramos por el señor presidente y todas las autoridades a quienes tú les has permitido estar sobre nosotros, que no lastimen más a nuestro país y que actúen con temor a ti para que haya en el Ecuador un poco más de libertad, prosperidad, tranquilidad, Señor, justicia. Ten misericordia del Ecuador. Y te agradecemos por todos tus siervos alrededor del mundo que consagran este día para servirte con gozo y con efectividad. Que tú seas cuidándolos y proveyendo todo lo necesario para cumplir su labor. Pastores, misioneros, evangelistas, maestros, todo aquel, Señor, a quien tú usas para extender tu reino cada vez más. Te pedimos también por la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, que tú seas dirigiendo sus actividades y que tengan cada día más temor de ti al actuar, al tomar decisiones, al administrar los recursos que tú le concedes. Te pedimos en esta hora también por este mundo tan lleno de tantos problemas como nuestro país y peores, guerras, pestes, desastres naturales, crímenes. Bueno, Señor, qué duro que es el corazón del ser humano cuando no tiene a Cristo. Te rogamos que tengas misericordia para este mundo, un poco de clemencia, y que venga pronto nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él podrá traer la justicia y la paz verdadera a este mundo. Te pedimos por ese pueblo con quien tienes un pacto eterno, con Israel, que tú seas bendiciendo a los cristianos en Israel y que a los que no creen en Jesucristo, tú toques sus corazones para que lo reciban como el único y suficiente Salvador. Bendito Padre, guárdalo de sus enemigos y que siga siendo el reloj, el aviso del cumplimiento de las profecías, las señales y los tiempos para este mundo. Ahora te rogamos por nosotros, quienes estamos estudiando tu palabra y adorándote en este día, que tengas compasión de nosotros, que nos bendigas, que nos llenes de tu Santo Espíritu para hacer las cosas conforme a tu voluntad
y que nos des el valor y las fuerzas para testificar de Cristo cada día más. Te rogamos todos estos favores, alabando y bendiciendo tu nombre, porque solo tú eres digno de la honra, el honor, la gloria que nadie más se puede merecer. Te alabamos, bendito Padre, y te rogamos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que es el templo y la iglesia. Y para eso vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 9. Al ser este un tema de estudio, vamos a trabajar con la Biblia textual para tener una llegada más directa al pensamiento de los autores de estos textos, más apegados al origen. Éxodo 25 del 1 al 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelos de cabras, también pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Estamos viendo que desde el inicio de la nación de Israel, del pueblo de Dios, el sentir de Dios fue de tener un lugar donde habitar con ellos, donde compartir con ellos. Y es por eso que pide esta hermosa ofrenda de cosas de valor para todo lo que tenían que construir. El tabernáculo en aquel entonces era como un templo móvil, construido con cortinas, como una carpa grande, muy lujosa, muy bella, que contenía todos los elementos para el servicio. Es por eso que nosotros, siguiendo esta idea desde el origen del pueblo de Dios, tenemos también nuestros lugares de reunión, nuestros lugares consagrados para celebrar el culto, la adoración, con los utensilios, los elementos necesarios para estudiar su palabra, para alabarle, para adorarle, para hacer toda la labor ministerial. No es algo que el ser humano se ha inventado en este tiempo, es algo que Dios estableció desde el inicio del pueblo de Israel. Y en estos días que estamos por salir del confinamiento, ya dependemos de lo que los gobiernos autónomos descentralizados locales decidan, los municipios locales, volveremos al lugar de reunión. Y es bueno recordar de dónde viene todo este elemento que forma los templos, los santuarios alrededor de la historia, a lo largo de la historia, alrededor del mundo. Por eso es bueno empezar desde el origen, cuando el Señor pide una ofrenda especial para hacer un santuario. ¿Qué significa santuario? Un lugar santo. ¿Qué es santo? Algo que es escogido, apartado para Dios. Un lugar santo es un lugar para las cosas de Dios. No es un salón de eventos, no es un restaurante, no es nada más que un lugar para servir a Dios. Con la adoración, con la enseñanza, con los cánticos, con todos los elementos necesarios.
Entonces vamos avanzando al siguiente punto, que lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16. 2 de Samuel 7 del 1 al 16. Leemos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán respondió al rey: Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo, a David: Así dice Jehová, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Donde quiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo, a David: Así dice Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño, para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te hace saber que Jehová te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. En esta lectura vemos como el rey David, después de que Dios lo ha coronado por rey de Israel, han pasado las guerras, está un tiempo de paz, ya tiene su casa hecha. Él se preocupa, porque desde el tiempo de Moisés, muchísimos años antes, sigue el lugar, el santuario, funcionando en carpas, en tiendas, como lo que Dios le mandó hacer a Moisés en el origen del pueblo de Israel. Y lógicamente David, un hombre, como nos dice la Biblia, según el corazón de Dios, amaba profundamente a Dios y quería lo mejor para el Señor, hacerle una casa muy bella. Pero el Señor no se lo permite, le dice: no, yo es que te hago casa a ti. Pero no te preocupes, no serás tú, será tu descendiente quien me construirá un lugar. Ese descendiente de todos los hijos de David fue Salomón, a quien Dios escogió para que edifique casa a su nombre.
Es interesante porque muchas veces pensamos que Dios está solo en el templo, pero aquí vemos que llama edificar casa a su nombre, un lugar de recordación de su nombre, un lugar para alabarlo, para ministrarlo, donde el Señor se manifieste, donde escuche las oraciones, un lugar santo que el pueblo reconozca visiblemente, pero es algo hecho a su nombre, para Él, representativo, mas no confinatorio. Y eso lo ratifica el mismo Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 6, de los versículos, bueno, primero citamos el versículo 8, donde Salomón recuerda lo que Dios le había dicho a David. Dice 2 Crónicas 6:8, pero Jehová dijo a mi padre David, por cuanto has tenido en tu corazón edificar casa para mi nombre, bien has hecho en tener esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, dice el 9, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará la casa para mi nombre. Lo que veíamos en la lectura anterior lo recuerda aquí Salomón. Y luego pasamos en el mismo capítulo 6 de Segunda de Crónicas a los versículos 18 al 20. Salomón, a quien Dios constituyó el hombre más sabio de la historia de la humanidad, con el Espíritu de Dios haciéndolo razonar, se pone a meditar y concluye, pero ¿en verdad Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón le ha construido el templo más maravilloso de la historia de la humanidad. Pero él mismo, en la plena sabiduría que Dios le ha concedido, razona y cae en cuenta de que ese lugar no puede contener a lo que toda la creación no puede contener, que es Dios. Los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Vamos a meterlo, encerrarlo en una casa. ¿Qué es lo que muchos piensan? Vamos a la casa de Dios, ahí está Dios. Bueno, sí, ahí está Dios, pero Dios está en todas partes. Él es tremendamente poderoso, gigantesco, incontenible. Sin embargo, oh Jehová, Dios mío, continúa el 19, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica para oír el clamor y la oración que tu siervo hace ante tu presencia, a fin de que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche, hacia el lugar del cual dijiste que pondrías allí tu nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. El ruego del sabio Salomón es que Dios tome en cuenta ese templo para que atienda a quienes lo buscan desde ese lugar. Pero claramente no podríamos pensar que a Dios lo podemos encerrar en cualquier tipo de edificio, cuanto menos hoy en día. Veamos Primera de Reyes, capítulo 6. De los versículos 12 al 13, la respuesta de Dios a Salomón. En cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David, tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel.
Dios dice, está bien que me construyas la casa. Te pongo condiciones. Dios siempre pone condiciones. Obedece, sé obediente a todo lo que yo te mando. Si tú eres obediente, si cumples todo lo que yo te ordeno, yo habitaré en tabernáculo en medio de ustedes, habitaré en esa casa en medio de ustedes. Eso significa tabernaculizaré. Esa palabra no existe realmente un verbo en español, pero como es una traducción textual, es el significado. Habitaré en tabernáculos en medio de ustedes, habitaré en casa en medio de ustedes, con la condición de que sean obedientes, de que ese lugar realmente se considere santo, separado para Dios. No veo por qué Dios, que no cambia, piense distinto hoy en día. Si construimos un templo, un edificio para Él, debemos santificarlo, no permitir que se cometan pecados dentro de Él, ni que quienes ejercemos el servicio, toda la congregación, vivamos en desobediencia, en pecado, en rebeldía, porque si no, de nada nos sirve que el edificio esté bonito, o grande, o moderno, porque Dios no estará allí. Para que Él se acerque a un lugar, las personas que están en ese lugar tienen que amarlo, tienen que santificar ese lugar y tienen que ser obedientes y fieles a Dios. Ese es el pensamiento de Dios con respecto a los templos, a los edificios. Bueno, pasamos al libro de Esdras. Cuando el pueblo de Israel está ya muchos años después regresando del castigo que Dios le impuso por su rebeldía y por su idolatría, 70 años en el exilio en Babilonia. Y vamos a Esdras capítulo 5, los versículos 1 y 2. Entonces los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. En ese tiempo se levantaron Zorobabel, Bar-Salatiel y Yeshua, Bar-Jorsadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los apoyaban. El templo fue completamente destruido, ese preciosísimo templo lleno de cosas valiosas que Dios le concedió a Salomón edificarle. Todas las cosas se llevaron a Babilonia y fueron mancilladas con usos viles por parte de Belsasar. Pero nos dice el versículo 13 de este capítulo 5 de Esdras: pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reconstruida, y los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del santuario de Jerusalén y puesto en el templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a uno llamado Sesbazar, a quien había nombrado gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, anda y ponlos en el santuario que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en su lugar. Y el mismo Sesbazar vino y echó los fundamentos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se ha estado construyendo, aunque no está terminada. Dios les puso una condición: tenían que ser obedientes. Sobre todos, Dios muy celoso: jamás adoren a otros dioses. Y yo estaré con ustedes para siempre, sostendré este reino. Pero el pueblo de Israel, desde Salomón para abajo, todos se apartaron de Dios. Y con el pasar de los años fue aumentando la idolatría, y el Señor los castigó, los expulsó, y estuvieron 70 años en Babilonia. Después el rey Ciro ordena que sea reconstruido el templo y los utensilios regresen allá. Fue muy triste
esta historia para el pueblo de Israel. Se conoce esta reconstrucción como el templo de Zorobabel, el cual no se terminó prácticamente nunca. Ya en los tiempos del Señor Jesús, el rey Herodes el Grande hizo una significativa ampliación, lo puso muy hermoso y lo decoró con muchas cosas bonitas, pero era un rey impío que quería congraciarse con el pueblo para que sean mejores súbditos de Roma, pero no realmente porque amara a Dios o algo así. Entonces nos vamos ya al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, al capítulo 24, al capítulo 17, Mateo 17, el versículo 24. Dice: cuando llegaron a Cafarnaúm o Capernaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Este impuesto era un impuesto que se cobraba para el templo, para el mantenimiento del templo y de los sacerdotes. Ya era algo extra. Ya no estaba solo las ofrendas voluntarias que hacían, ni las ofrendas que Dios mandaba, sino se había normalizado un impuesto. Por ejemplo, en Alemania hay muchas iglesias, pero las iglesias pertenecen al Estado. Y el Estado cobra un impuesto para las iglesias y el Estado paga los sueldos y salarios de quienes sirven en las iglesias. Algo similar es lo que pasaba en el Jerusalén de los días de Jesús. Pero no quiere decir que Jesús menospreciaba, seguía siendo un lugar que algunos fieles, que siempre hay un remanente, todavía santificaban, lo reservaban exclusivamente para Dios, aunque habían muchos sacerdotes corruptos en aquella época y mucha gente iba por simple religiosidad, pero seguía siendo un lugar santificado. Y eso vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 17. Dice: y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Jesús muy molesto porque, como les digo, a pesar de que había un remanente fiel, habían quienes habían perdido totalmente el respeto por el templo. Ya la gente no escogía de sus ganados o de su cosecha lo mejor para llevar a presentar sacrificio, sino que compraba en un mercado apestoso. ¿Por qué? Cuando usted vende animales, un mercado de animales es algo realmente apestoso. Los animales hacen sus necesidades allí mismo, sudan y es una hediondez total. Entonces, en vez de hacer el esfuerzo de traer lo mejor de su ganado desde donde vivían,
compraban cualquier cosa allí para llevarle. Qué manera de ensuciar el lugar más santo, la casa de oración para todas las naciones. Jesús se molesta y los echó de allí. No permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Se había hecho un mercado de lo más vulgar, algo realmente terrible. Dice que le volcaba las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Habían puesto ahí también los que usaban las monedas de ese tiempo, monedas griegas, monedas romanas, las monedas locales, cambiaban para pagar el impuesto del templo, para dar ofrendas para los gastos. Era un mercado de lo más artesanal, algo muy sucio. Y Jesús, lógicamente, con el celo de la casa de su padre, echa a todos estos mercaderes de allí, porque él, como Dios e Hijo de Dios, quiere la santificación de su templo. A veces nosotros nos vemos tentados por falta de recursos. Hay quienes han hasta alquilado partes del templo para que la gente ponga negocios. No, pues eso no es santificar el templo. Sobre todo el lugar del culto, porque se crean otros departamentos para cumplir necesidades como cocina, baños, aulas, oficinas, pero el lugar de la adoración no es un lugar para convertirlo en cualquier otro tipo de local. Por más agradable que sea, tenemos que recordar que solo lo que hacemos es para honrar el nombre de Dios. Cuando se santifica una boda, se presentan niños, es para ponerlo en la presencia del Señor, pero no para otras cosas, mis queridos hermanos, para la celebración de Dios en todo tiempo. Bueno, seguimos en Mateo 24, versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2. Y saliendo Jesús se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. El Señor ha mostrado que quiere un templo santo, pero toda la corrupción moral del pueblo, de la clase sacerdotal, el mercado que hacían allí, lleva para que el Señor se enoje y castigue nuevamente y de manera más severa a Israel. Tuvieron 70 años de castigo y no aprendieron. Veíamos la semana pasada en Malaquías cómo el pueblo seguía teniendo muchos errores y cada vez fueron peores. Por eso permitió que estuvieran los griegos y los romanos sobre ellos, pero ni así buscaban de corazón a Dios. Así que Dios dijo: este templo tampoco me satisface. No va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Y así ocurrió en el año 70 de nuestra era. Quedó completamente destruido, salvo restos de vestigios, que sobre todo el templo más antiguo, donde queda lo que se conoce como el Muro de los Lamentos en Jerusalén, son los únicos restos que han quedado en pie después de ese tiempo. El Señor dijo: no va a quedar nada aquí, porque los discípulos les enseñaban, como ustedes pueden ver en las otras versiones de Lucas y de Mateo, todas las piedras adornadas, y era como que se sentían muy orgullosos de ese templo. Señor, mire estos adornos, qué piedras tan hermosas, qué edificios. Y el Señor les dijo: no va a quedar nada, todo esto va a desaparecer. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y nosotros tenemos el templo para cualquier otra actividad, o no hay santidad en los siervos ni en la congregación, el Señor puede dejar que desaparezca un templo, no va a permanecer. Si nos vamos a los lugares donde se establecieron las primeras iglesias en Asia Menor, lo que es Turquía, las 7 iglesias del Apocalipsis, no queda ninguna. Y las usó el Señor de ejemplo, algunas las alabó mucho por su fidelidad, pero no queda nada, porque en algún momento dejaron su fidelidad y el Señor se apartó de ellos. Vamos a San Juan, capítulo 2.
los versículos del 19 al 22, que es la misma historia de cuando echó a los mercaderes del templo, pero narrada por el discípulo Juan. Dice del 19 en adelante: porque los judíos le reclamaron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto de sacar a los cambistas y de celar la casa? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra dicha por Jesús. Jesús dijo: derribad este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Eso es lo que usaron como prueba en el juicio en el Sanedrín para castigar a Jesús con la crucifixión. Pero él se refería a su propio cuerpo. Y aquí estamos viendo cuando por primera vez en la Biblia se menciona que el cuerpo de una persona es templo de Dios, puede ser templo de Dios. Estamos hablando de Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y él habla de sí mismo como este templo derribado y que él lo levantaría en 3 días. A partir de entonces va cambiando el concepto del lugar de donde Dios trata con las personas, donde Dios habita con las personas. Ya no estamos hablando de un edificio, ya estamos hablando del cuerpo de las personas. Jesús se refirió a sí mismo como este templo, este santuario, este lugar separado para Dios. Y luego nos vamos ya al tiempo de los apóstoles en 2 de Corintios 6, 16. Dice: ¿y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el versículo 17: por tanto salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y continúa en el 7.1: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el santuario es usted y soy yo, los que hemos recibido a Cristo como Señor de nuestras vidas, lo hemos puesto como el Rey soberano de nosotros. Dice claramente el 16: nosotros somos santuario del Dios viviente, el lugar separado por Dios para que habite su pueblo. Vamos a la primera carta de Corintios, el capítulo 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? En la versión Reina Valera dice templo, aquí dice lo que se habla desde el principio: santuario, el lugar santo para ministrar a Dios. Y aquí nos dice que nosotros somos ese lugar santo, que Dios ya no requiere de un edificio para que las personas solo en ese lugar puedan tratar con Dios, sino que cada uno desde su corazón, por mente, palabra y acciones, pueda servir a Dios, pueda mantener una seria comunión con Dios. Empezó con Jesucristo y sigue con los creyentes. Por eso en 2 de Corintios nos habla de que hay que santificarse, no pecar, porque este cuerpo es templo de Dios. Y acá también dice el 17:
Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Eso le da una protección al Hijo de Dios cuando santifica su cuerpo, apartándolo de toda clase de pecado, para que sea el lugar consagrado, para que Dios habite en él. Una vez más, no es que Dios pueda ser contenido, si no puede ser en un edificio, mucho menos en un corazón, pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, está en su corazón, en mi corazón, en el corazón de cada creyente, porque Dios es omnipresente y de esa manera tenemos una comunión verdadera, íntima y permanente con Dios. Esto es interesante ver cómo va evolucionando. Primero Dios en el lugar donde hablaba una tienda, la tienda de Moisés, llegaba la columna de humo y allí Dios trataba con Moisés y el lugar se llenaba de la gloria de Dios. Luego fue el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Luego fue el templo tan hermoso hecho por Salomón, el templo reconstruido con la orden de Ciro y que fue ampliado y mejorado en los tiempos de Herodes. Un templo que desaparecería por completo. Pero Jesús dijo que Él era el templo de Dios. Y luego Pablo nos enseña que usted y yo somos el templo de Dios. Sin embargo, como queda establecido desde un principio, Dios se agrada de que haya un lugar físico donde hacer todo el servicio para Él. Nosotros hoy en día confundimos a veces los términos y lo llamamos iglesia. Pero iglesia es una palabra derivada de la palabra eclesia, que es el griego. Y una traducción textual de eclesia es asamblea. Asamblea es un grupo de personas reunidas con un mismo fin. Por lo tanto, la iglesia son las personas, la iglesia es usted y soy yo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. El edificio puede llamarlo salón de reunión, templo, como en Israel había solo un templo, pero en cada ciudad y en cada comunidad en el extranjero donde hay judíos, había sinagogas que eran como nuestros templos actuales, donde se estudia la palabra de Dios y donde se adora a Dios. Lo nuestro es como una sinagoga moderna y nosotros le llamamos templo, pero la iglesia somos nosotros. Y tenemos una recomendación en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la Reina Valera dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, pero la traducción literal del griego dice, no abandonando nuestra propia asamblea. Y si aprendimos que asamblea es iglesia, la enseñanza es que no debemos abandonar la iglesia, el grupo de personas al cual pertenecemos. Yo sé que en este tiempo de cuarentena, en la mayoría de los casos, la gente tiene la facilidad de acceder a distintos predicadores, videos, algunos buenos y algunos no tanto. Muchas veces hace falta discernimiento
para saber qué es lo que conviene y qué no. Pero no es la idea de Dios de que andemos un tiempo reunidos en un lugar, otro tiempo reunidos en otro lugar. No abandonando nuestra propia iglesia, nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que está un tiempo en una, en otra, van a una iglesia, a otra de la ciudad, de la provincia. No es la idea. Porque al ser parte de una misma asamblea, funcionamos como equipo, asumimos responsabilidad. Lo que hacen estos son los que no cumplen la gran comisión, porque no asumen responsabilidades de servicio dentro de su asamblea, de su iglesia. Y solo van de oyentes y de turismo, de un día sí, un día no, un día me voy a otro templo, sin ser creyentes serios, estando transitando siempre de un lugar a otro. Aquí nos habla de qué manera tenemos que venir a reunirnos los hermanos en esta asamblea, no importa el lugar, sino que nos reunamos los hermanos de aquí, de Cristo el Salvador. Si tenemos este templo y ya tendremos pronto facilidad, debemos reunirnos aquí, entre nosotros. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Cuando podamos volver aquí al templo, acerquémonos con corazón sincero. Uno tiene que arreglar cuentas con Dios antes de venir a su casa, a esta casa que hemos consagrado para Él. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y estar en buena comunión con nuestros hermanos, sin rencores, sin odios, sin malicia, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo bien lo que creemos y en quién confiamos, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, como les digo, ya descargada toda la maldad, pidiendo perdón de todo, y los cuerpos lavados con agua pura. No es algo literal, es algo figurado. Venimos limpios de corazón, de conciencia y también físicamente bien decentemente vestidos, porque venimos a una reunión con nuestros hermanos en Cristo. Venimos a la asamblea, a la iglesia, en esta casa, en este templo. Dice también, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. No nos dejemos arrastrar de malas doctrinas. Seamos bíblicos, mantengamos firme nuestra fe en lo que creemos, nuestra confesión, porque con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted declara públicamente es lo que usted cree y tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que nos comenta, porque fiel es el que prometió, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y considerémonos los unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras. Hay muchas razones por las cuales reunirnos físicamente, y una es esta: estimularnos los unos a los otros para amarnos en el amor fraternal de hermanos en Cristo y de las buenas obras, ayudándonos los unos a los otros. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces vemos, mis queridos hermanos, cómo Dios si quiere un lugar para que su pueblo junto se estimule al amor y a las buenas obras, para que le adore, para que le cante, para que estudie y aprenda de su palabra. Pero el templo donde Dios habita es su corazón. Allí está el Espíritu Santo de Dios. No es que estamos lejos de Dios al no poder congregarnos. Estamos lejos de Dios cuando desobedecemos, pecamos, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso siempre tenemos que hacer un balance de cuentas con Dios, pedir perdón y mantener una libre comunicación con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, la comunión física también le agrada a Dios y es un bonito tiempo para crecer espiritualmente, ayudándonos los unos a los otros. Si el Señor lo permite, muy pronto nos congregaremos nuevamente de una manera física, entendiendo qué es este lugar y entendiendo quiénes somos nosotros, la iglesia congregada en el templo, para con todo el amor reunirnos y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Meditemos en esto, queridos hermanos, hagamos las cosas con pleno conocimiento, con inteligencia, con razonamiento,
porque es lo que Dios pide, el culto racional. Culto racional, servir a Dios de una manera inteligente. Nos reunimos no por fanatismo, no por costumbre, no por tradición, nos reunimos porque a Dios le agrada que haya un lugar donde se celebre su culto de adoración, pero Dios habita en su corazón y el mío, y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor, dice la palabra. Entonces, cuando podamos reunirnos nuevamente, vamos a tener una fiesta espiritual, nosotros, la congregación, la iglesia, la asamblea y nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Con esta esperanza y con esta convicción, esperamos vernos muy pronto. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y los guarde de todo mal. Mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza, hasta que Cristo venga o nosotros partamos a su presencia. Esa debe ser la posición de cada creyente. Dios nos bendiga. Yo te buscaré día y noche a ti. Yo tengo hambre y sed de ti. Quiero intimar, aferrado a ti. Quiero darte lo que esperas de mí. Tu amor incondicional, como anhelo amarte así. Ven, somos tu novia, somos tu iglesia, estamos listos para ti. Ven, haz algo nuevo hoy en mi vida. Tu iglesia dice ven, ven. Yo te buscaré día y noche a ti. Tengo hambre y sed de ti. Quiero intimar, aferrado a ti. Yo quiero darte lo que esperas de mí. Tu amor incondicional, como anhelo amarte así. Oh, tu amor incondicional, como anhelo amarte así. Ven, somos tu novia, somos tu iglesia, estamos listos para ti. Oh, ven, haz algo nuevo hoy en mi vida. Tu iglesia dice ven, ven, somos tu novia, somos tu iglesia, estamos listos para ti. Ven, haz algo nuevo hoy en mi vida. Tu iglesia dice ven, ven. Tu iglesia dice ven. Tenemos sed de ti. Ven, ven, ven. Tenemos hambre. Tenemos sed de ti. Ven,
Somos tu novia, somos tu iglesia, estamos listos para ti. Ven, haz algo nuevo hoy en mi vida. Tu iglesia dice ven, ven.